Muy bien, buenas tardes. Hoy vamos a iniciar con la primera clase de las Sagradas Escrituras. Primero, decir que esta información es sacada del Comentario Bíblico Internacional y que los tres primeros aspectos que vamos a estudiar de las Sagradas Escrituras es, primero, la historia de su literatura, segundo, la selección de los libros y tercero, la composición de los libros. El primer aspecto, la historia de la literatura. Lo que tenemos que destacar es que la Biblia es un libro y tiene rasgos propios de literatura. La integran textos que tienen su propia historia. Ellos comenzaron primero con una tradición oral, que luego fue pasando por un proceso de que momentos históricos hicieron que se volviera escrita. Porque hubo la necesidad de escribir lo que estaba comunicado a nivel oral. Bueno, salvaguardar la herencia espiritual que aún les quedaba, en este caso al pueblo de Israel, y establecer un programa para el futuro. Recordemos que el pueblo de Israel, pues constantemente, de padre a hijo, de abuelos a nietos, se transmitían todo a nivel oral, pero hubieron ciertas situaciones que hicieron que hicieran de esta literatura, de esto que es oral, algo escrito. Bueno, los que fueron recogidos en la lista de los escritos son considerados como escritos canónicos o escritos sagrados, tanto por la Iglesia como por el pueblo de Israel. El objetivo es que el objeto es porque el pueblo tuvo algunos momentos turbulentos y pues les tocó recolectar esta información de manera escrita. Entre eso es, por ejemplo, el exilio a Babilonia, que fue en el año 587 a.C., y la destrucción del segundo templo de Jerusalén en el 70 a.C. Todo esto llevó al pueblo de Israel a que eso que tanto querían, que tanto transmitían a nivel oral, se llevara a nivel escrito para salvaguardar. Ahora, tenemos que tomar en cuenta que a nuestros ojos llegan de la Biblia escritos de traducción al español. La Biblia, como tal, por estar inmersa en una historia, tiene como idioma primordial el hebreo, el arameo y el griego. Y las traducciones a veces tienen algunos defectos. Por ejemplo, los traductores no siempre aplican las mismas técnicas. A veces traducen literalmente y a veces traducen equivalente al dinamismo, por ejemplo, del pueblo. La Biblia latinoamericana está traducida muy al lenguaje del pueblo y no tiene una traducción muy exacta como lo que es la Biblia de Jerusalén. Sin embargo, también tenemos que tomar en cuenta que a nosotros nos llegan las traducciones de las traducciones. Ejemplo, del Antiguo Testamento solamente tenemos copias. La copia más antigua es el manuscrito de Codex del 1009 después de Cristo. Y hay unos escritos más antiguos en el Mar Muerto, pero también los escritos de los 70, que son los que comúnmente usamos nosotros como en la tradición católica, que fueron descubiertos en el siglo III y son usados y existen desde el siglo III y siglo I antes de Cristo. En el Nuevo Testamento la historia es un poco distinta. Tenemos más manuscritos, tenemos 5.500 manuscritos del Nuevo Testamento en griego. Hay traducciones en siriaco, latín y copto. Y de esos 5.500 manuscritos presentan entre 300.000 y 400.000 variantes, o sea que hay grandes variedades entre ellos mismos. Es necesario entonces estudiar la fiabilidad de los textos y hacer una crítica textual. Obviamente que eso no nos corresponde a nosotros, ni es el tema en cuanto al aspecto literario, sino que hay que observar eso cuando estamos estudiando las Sagradas Escrituras. En cuanto a la selección de los libros, los libros fueron seleccionados entre los que son realmente canónicos o sagrados y los que son considerados como apócrifos. Por ejemplo, existe un libro de Moisés que ni los judíos ni nosotros como cristianos aceptamos. Y bueno, eso es considerado como un escrito apócrifo, un escrito no canónico, un escrito no aceptado como sagrado, porque tiene ciertas cuestiones en su redacción que no admiten una verdadera revelación de Dios al hombre. Pero también, por ejemplo, tenemos en el Nuevo Testamento algunos escritos que fueron descubiertos, por ejemplo, por el sacerdote Hilquías, que descubrió un libro que está en el templo, en Segunda de Reyes 22:8, se nos dice que Hilquías descubrió en el templo el libro de la ley. Algunos estudiosos dicen que este libro que descubrió era el Deuteronomio. Bueno, en cuanto a la cuestión del Nuevo Testamento, Irineo de Lyon en el año 130, del 200 después de Cristo, fue el primero en usar la expresión del Nuevo Testamento para designar los escritos que hablan de Jesús y de la iglesia naciente.
los escritos del Antiguo Testamento no hablan de Cristo explícitamente. En cuanto a la designación de los dos testamentos como la Biblia, fue hecha por San Juan Crisóstomo, un obispo de Constantinopla. No sabemos quiénes fueron los autores de la mayoría de los libros, pero posteriormente se le asignó un nombre. Históricamente su redacción estuvo alrededor de varios imperios: el egipcio, el asirio, el babilónico, el persa, el griego y el romano. Bueno, aquí es interesante entonces ver los vídeos de Historia Universal para Niños o Historia de la Civilización, para por lo menos ver el imperio egipcio, que realmente es muy concreto y muy específico cuando relata estas historias. Muy bien, los judíos, cuando llegó el imperio de Alejandro Magno, pues se le fue impuesto el idioma del griego koiné, o sea, el griego común. Este griego común pues influenció a toda la comunidad de lo que conquistaba Alejandro Magno y también a los escritos, la estructura literaria de ellos. Entonces los últimos escritos del Antiguo Testamento, que no son ni en hebreo ni en arameo, sino que son en griego, y los escritos del Nuevo Testamento, pues obviamente que son en griego. En cuanto a la composición de los libros, bueno, hay diversos tipos de composición. Está el histórico, el profético, hay códigos legales, hay discursos, hay relatos religiosos de tradiciones acerca de los orígenes, como por ejemplo el Génesis. El Génesis cuenta con 2 relatos de la creación, y el Decálogo, por ejemplo, también cuenta con dos momentos de tabla de la ley. Está en el Éxodo 20 y en el Éxodo 34, o sea, hay 2 vertientes. Aquí es interesante, por ejemplo, en cuanto a la creación, ver el documental de la historia de Dios de la creación, para ver también los demás relatos de la creación que tienen otras religiones. En el caso del Génesis, nosotros contamos con 2 relatos de la creación. También están libros de proverbios, parábolas, hay alegorías, también hay plegarias, hay himnos, hay rituales, hay cartas y también un estilo literario que se llama Apocalipsis. Bueno, entonces tenemos diversas tradiciones, diversos aspectos en cuanto a la historia de la literatura, en cuanto a la selección de los libros y en cuanto a su composición. Esto va a generar muchas preguntas y bueno, las esperamos pronto. Muchas gracias.